La verdad, realmente un gusto porque Joaquín ha sido alumno de esta cátedra, después compañero en muchas actividades que estuvieron vinculadas a la cátedra. ¿Tienen pañuelitos? Realmente es un tipo genial. Ay, gracias. Perdón, te robo. Investigación en algo que realmente estuvo muchas veces, no muchas veces, hasta el día de hoy, sigue siendo invisibilizado. Por suerte hay estudios, hay investigaciones y hay un montón de cuestiones que pueden llegar a estar, de alguna manera, tratando de visualizar o tratando de poner en el tapete a nivel institucional lo que la historiografía a lo largo del tiempo lo ha de alguna manera opacado. Opacado por determinadas cuestiones, muchas veces son no solamente el machirulaje, sino las cuestiones misóginas, y hay un montón de cuestiones estúpidas de la cultura nuestra tradicional que realmente lograron que esos opacamientos no sean solamente vinculados a las cuestiones de género, sino a muchas más cuestiones de las diferencias. Joaquín es arquitecto, artista, investigador proyectual, con pertenencia al CONICET y al CURBIUR de acá de la Facultad de Arquitectura. Dirige proyectos de investigación en lo que es esta institución, en la que es también docente, investigador auxiliar. Diseñó y participó en lo que es una cosa muy importante, que es el programa de género y sexualidades, acá en la facultad. Y su campo de producción es el proyecto de la vivienda y la identidad sexual, con foco en lo que es la redistribución justa y digna de los trabajos de cuidado y sostén de la vida. No dejo más presentaciones, éxitos y realmente chapó. Gracias. Gracias, Javi. Hola, ¿cómo están? No es tan lo mío la mañana. Yo soy un profesor de la noche. Entonces, vamos a ver cómo vamos con esto, porque además me fui a una obra y de ahí vine para acá, así que hasta que conecte, vamos viendo. Sí contarles que, bueno, esto que decía Gaby, no van a hablar hoy mis alumnas allá atrás. Están mis cotorras preferidas el día de hoy. Yo soy investigador proyectual. ¿Qué quiere decir eso? Que a través del proyecto de arquitectura hago investigación, hago producción de conocimiento científico. Mi tema es el espacio doméstico y cómo dentro de lo que ustedes conocen como vivienda unifamiliar, que es el arquetipo clásico del proyecto de arquitectura, se producen subjetividades heterosexuales. ¿Por qué? Dirán ustedes. ¿Qué dice Porque las tipologías de vivienda desde el movimiento moderno en adelante se producen pensadas para la familia. Dentro del esquema distributivo y tipológico se piensan lugares asignados al sexo y al género y roles según su función dentro de una familia. En eso y en la construcción de mi marco teórico, es decir, de las referencias en las que me baso para fundamentar esto y poder proyectar una alternativa, me encuentro con Eileen Gray, con quien me he obsesionado en un momento, porque claro, me permitía fundamentar de manera tangible y explícita por qué el proyecto de arquitectura puede producir otras identidades a partir de ella, que es una muchacha, una señora lesbiana de fines de 1800 y principios del 1900. Pasá, negra, adelante. No interrumpís nada. Ay, sí, tenés mate cerca mío, cerca mío. Jimena es mi directora de investigación, profesora de historia también de esta facultad. No, bueno, les decía que a finales de 1800 y principios de 1900 hace una aparición medio a la fuerza, porque no era fácil ser, imagínense ustedes, las chicas de esta sala, 2025 estamos hoy, si no me equivoco,
no es muy fácil aparecer en escena sin ser cuestionada en sus cualidades cognitivas y capacidades. Imagínense ustedes en el 1800, donde además eras una mujer soltera y machona. No era fácil para ella. Pero bueno, un poco voy a describir eso. Voy a presentarles cuáles son las distintas referencias teóricas que se plasman en su obra y por qué esa intersección entre su identidad sexual y su capacidad proyectual hacen un sentido que nos permite pensar la vivienda desde otro enfoque. ¿Me siguen más o menos? Un poco presentar ella primero como para armarles un perfil, para que ya tengan más o menos de qué iba esta persona. Eileen nace en Brownswood, en Wexford, en Irlanda, y tiene un título de nobleza, es hija de una baronesa. Esta era su casa, parecida a la casa de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y es el lugar donde vive su infancia, y esto es uno de sus primeros diseños de mobiliario, que lo hace con los restos de una carreta, es un trineo, ella cuenta eso en una entrevista, pero bueno, después bueno, eso va a derivar de alguna manera igual, para mí me está faltando una... Bueno, hay alguna diapositiva que he perdido, pero ella se va de Irlanda a estudiar en... ¿Esto es para mí? En el Slade School of Arts, que era una de las primeras escuelas que aceptan mujeres en Europa, en Occidente, para estudiar artes aplicadas, es decir, que eran las artes femeninas, el textil, la decoración. Así que forma parte del grupo de primeras mujeres que obtienen un título en Bellas Artes a principios del 1900. Pero no dura mucho eso, porque en 1906 ella se va a París y empieza a trabajar en laca. En la laca, que era una técnica oriental, japonesa, se relaciona con un japonés que la manejaba para aprender esa técnica y empieza a desarrollarse en eso. Es en esa época también que es una de las primeras mujeres parisinas en sacar un carnet de conducir. Siendo la Primera Guerra Mundial que se desarrollaba, había una crisis de ambulancistas en la ciudad de París, porque estaban todos en la guerra, entonces legislan la posibilidad de que las mujeres manejen, para manejar ambulancias. Entonces ella saca su carnet, pero no tarda mucho en dejar de ser ambulancista para manejar su Genot Walker azul, descapotable, con su novia por la ciudad de París, lo cual era un tremendo escándalo, se imaginarán ustedes. Porque además vestía en Chanel, en Lanvin, en marcas que hacían un corte de una mujer nueva, moderna, que mostraba sus piernas, que se vestía como quería, y que además esa ropa era también producto, como lo que empezaba a pasar con el auto, con la casa, y seguiremos viendo qué cosas más, de la modernidad, de la industrialización, de la producción. Esta era su novia, que era una cantante muy reconocida en París, con quien su vínculo epistolar, también las cartas que se enviaban, dan cuenta de una relación que era poliamorosa, podría decirse, para la época actual. Es la cantante Damian, y juntas tenían de mascota una pantera. Total normalidad, pero sí era normal en la época igual, una época muy excéntrica y loca, y que en Francia la gente tuviera panteras de mascota. Era una excéntrica al punto que era amiga de Frida Kahlo, que equivale más o menos a que ustedes, alguno de acá, se mande DMs con Rosalía, por ejemplo. Es ella quien se encarga de gran parte de la gira de Frida Kahlo por Europa. De hecho, es quien presenta a Frida Kahlo a distintos artistas, como Picasso, y a su vez, cuando Eileen hace un viaje a México, la reciben ella y Diego Rivera, y salen mucho de fiesta. Imagínense ustedes esas fiestas.
Es amiga de Duchamp también, un gran artista de la época, el creador de lo que hoy conocemos como el arte contemporáneo, podría decirse la figura emblemática que crea ese paradigma. Y después, en 1920, abre en París su local, convirtiéndose en la primera mujer en tener un local propio a la venta, con sus producciones a la venta en París. El local se llamaba Jean Dessert y ella performaba chongo, es decir, uno la veía de traje y pelo corto, te atendía, se hacía llamar Jean Dessert y así podía tener su local porque las mujeres no podían hacerlo. Practicaba el psicoanálisis, que para esa época era una pseudociencia completamente cuestionada, y es algo que ella también cuenta en sus cartas. Estos son todos datos que aparecen en las cartas que ella se envía con distintas personas. Así que imagínense ustedes que si ella, con todas las posibilidades y comodidades que tenía en esa época, practicaba el psicoanálisis, mal no les va a hacer a ustedes acercarse un día a un consultorio y empezar a trabajar un poco su neurosis. En sus dos casas más conocidas hay muchos testimonios en cartas de la importancia que tenían para ella los obreros y los albañiles que construían esas casas. Acampaba y comía con ellos y disfrutaba mucho de aprender las técnicas constructivas que se utilizaban. Una preocupación que tenía, es también la primera mujer en volar un avión, de la mano de Charles Royce, que fue el fundador y dueño de Rolls-Royce, la marca de autos, no sé si la conocen, la que manejaba Ricky Ford. La tiro por las dudas. No sé qué, se habían nacido ustedes cuando estaba Ricardo Ford en la televisión, dando cátedra. Pero bueno, todo eso que sucedió no fue desde un lugar de reconocimiento como el que gozaban los arquitectos y los artistas. Fue más bien subyacente. Era una persona que pertenecía a los círculos culturales de la época, pero de perfil bajo, podría decirse, aunque ella sí no lo quisiera. Pero resulta que en el año 1972, ella bastante avanzada en edad ya, Yves Saint Laurent, el diseñador, que era también conocido por ser un gran coleccionista de arte, compra en Christie's, que es una de las subastas de arte más famosas del mundo, la Dragon Chair, que es una de las primeras sillas que diseña ella. Y podría decirse premoderna, digamos, es una silla que cuando vayamos viendo los distintos mobiliarios de ella es introductoria a su esplendor creativo. La compra a un precio descomunal. Se viraliza, podría decirse, esta noticia y empieza a aparecer en escena esta mujer que, a partir de un investigador que ve esa silla, abre el archivo y encuentra algunas pocas cosas que daban cuenta de una producción fastuosa que ya para esa época había sido olvidada. Y se empieza a discutir su lugar en la escena, sobre todo a partir de un chisme tan bueno que se van a tener que quedar acá como 1 hora y media para que llegue, pero con esto tiran, o sea, todos sus amigos y compañeros de la facultad le van a tirar la lengua, no se imaginan cuánto. Estas son las últimas fotos de Eileen Gray, que vivió más de 90, creo que 96 años, si no me equivoco. La nombré mucho como mujer ahora y voy a empezar suavecito con algunas dimensiones de mi marco teórico, pero no la voy a nombrar más como mujer, sino como lesbiana, porque las lesbianas no son mujeres. Y ustedes dirán, uy, está loco este. Pero en realidad es el trabajo de distintas referentes teóricas, Monique Wittig, Beatriz Suárez Briones, Charlotte Bunch, Burgos Díaz, el aporte de los feminismos negros, Audre Lorde. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que cualquiera que es lesbiana no puede ser mujer? No. Lo que se intenta distinguir con esto es que la producción de identidad lesbiana es una cuestión de género. Está asociada a distintas prácticas que son abyectas a las de la mujer. Lo que se espera de una mujer es que responda a un hombre. Y cuando las lesbianas deciden vincularse entre mujeres y no responder a los mandatos clásicos de las tradiciones cissexuales,
son abyectas del lugar de mujer. Después, la identidad de género puede construirse a partir de mujeres que se sienten lesbianas y no hay problema con eso. Pero la identidad lesbiana es una categoría que se pone en contradicción en lugar del género de la mujer. Esto es parte del rico y vasto conocimiento que producen las teorías queer. Las teorías queer son aquellas teorías que trabajan desde el cuestionamiento de las prácticas sexuales y de género para pensar no solo las cuestiones identitarias, sino filosóficas que hacen a la sexualidad y al género constitutivo de los seres humanos. Yo voy a traer algunas dimensiones pensadas en el diseño y en por qué la identidad queer de Eileen Gray hace que su producción sea vista de manera tal que sea disruptiva con las lógicas de la producción proyectual y de diseño cis heteronormativas. Más o menos me siguen, ustedes pueden estar de acuerdo o no con lo que yo digo, eso es parte misma de ser universitarios. Pero bueno, yo vengo a defender acá esas dimensiones. Estas son las primeras piezas que diseña Eileen Gray como, podría decirse, diseñadora industrial o de mobiliario, que es lo que comienza a hacer cuando domina la técnica de la laca. Son biombos del año 1920 y la verdad que son proyectualmente o espacialmente bastante tradicionales. Son sus primeros diseños que sin embargo le van muy bien y le dan cierto reconocimiento en la escena porque el que ustedes ven a la izquierda es una adquisición del Salón Nacional de París. Pero bueno, apenas gana esos premios, no tarda mucho en empezar a quebrar, a fracturar un poco las líneas que trabajaban el dispositivo del biombo de manera tradicional. ¿Y qué pasa ahí? Cuando voy a hablar un poco de la etimología de las palabras para que se entienda algo. Cuando nosotros hablamos de heterosexualidad, en inglés, la palabra... No pasa nada. Se perdió la mitad, después le cuentan que era amiga de Rosalía y todo eso. Cuando hablamos de heterosexualidad, en inglés la palabra que se usa para referir a la heterosexualidad es straight. Straight significa derecho, recto, plano. Queer viene del alemán queer, que significa torcido, diagonal o enrollado. Es decir, ambas palabras en el origen de su etimología guardan referencias espaciales, geográficas incluso, fenomenológicas. Hacen referencia a lugares en el espacio. De hecho, cuando hablamos de orientación sexual, estamos hablando de un fenómeno que acontece en el espacio. La idea de estar orientado es el direccionamiento de un objeto o cuerpo hacia otro específicamente, ¿no? Cuando un barco está orientado hacia el norte o hacia el oeste, está direccionado de determinada manera en el espacio. Lo mismo con la idea de orientación sexual. La orientación sexual habla de la ubicación en el espacio de un cuerpo hacia otro cuerpo u objetos de determinada manera. Entonces, podríamos pensar que la discontinuidad de esas líneas en las identidades queer, es decir, correrse de lo que se espera que se esté orientado, hace referencia a pararse ante objetos que se corren de la línea recta. Y eso es un poco lo que podríamos ir identificando en el trabajo de los biombos de Eileen Gray, donde en el último ya empieza a desarrollar una serie de dislocamientos, disrupciones de esas líneas rectas del biombo para pensar otras, lo cual termina en este tipo de desarrollos que son más bien perdón. Con una variabilidad muy grande y que esta pieza ya es lo que podría reconocer una pieza icónica de Eileen Gray. Esto empieza a ser una impronta propia de vanguardia que la define como diseñadora.
La construcción de equipamientos que encarnan la discontinuidad de los deseos queer en términos de objetos que no son puntos de la línea recta. El sujeto tiene que salirse fuera de la línea para poder constituirlo. A ver si tengo más fotos. Sí, claro. Tengo una pregunta, Sí. Marco, porque es muy importante también para los chicos. Ajá. El tema, ¿en qué años más o menos? Aproximadamente. 20, principio de 1920. Esto empieza a ser... Se tome dimensión de esas... Sí, sí. Sí. Creo que ahora tengo unas comparativas, además de... Bueno, en definitiva un biombo que, a diferencia de lo que venía siendo el biombo hasta la época, 4 movimientos bastante sencillos para poder estar en pie, tiene multiplicidad de posibilidades. Y eso empieza, o me interesa ya resaltar desde ahora algo que vamos a ir observando a medida que la potencia creativa de Eileen se explaya con más fuerza, que es que esa multiplicidad de posibilidades que arman, en este caso, esta pieza, pone atención en que pueda responder a las necesidades o al deseo de cada usuario o usuaria. Es decir, si uno quiere armar un panel curvo porque le pinta o determinada necesidad, otro puede armarlo de... Cada quien puede utilizar eso de manera deseante, es decir, que son dispositivos responsivos. Esta obra, que es de 1920, también es en laca. Cuando ella empezó a dominar la laca, todo pasó a ser de laca, que era lo primero que ella podía hacer. Es un chaislón y se llama piragua, por su referencia, digamos, a las canoas, a las piraguas. Y también uno puede observar que es doble faz. No tiene a diferencia de lo que normalmente es un chaislón, no tiene un respaldo que le refiere a cuál es el frente y cuál es el detrás. Esto es 1920, para que ustedes, esto que decía Gaby, entiendan, digamos, la época como es su primer trabajo como diseñadora de interiores, de interiorismo más que de mobiliario. Si bien los muebles que pone son de ella, hace un diseño donde rompe esta pared y la hace plegable. Es decir, que construye la posibilidad de hacer aparecer y desaparecer la pared de acuerdo a las necesidades que hubiera en el espacio. Estos son 3 diseños de ella, y este es una referencia a una silla egipcia, que era un trono de los faraones, que los faraones usaban cuando viajaban, porque es plegable. Es una referencia a la primera silla plegable de la que se tenga registro. Y eso también es importante para pensar el desarrollo de la obra de Eileen después, que continúa siendo plegable, deslizable de distintas maneras. Es una obra que se manifiesta en desvío, digo yo. En desvío, y acá hay una cita de Fenomenología Queer que me resulta relevante para eso, que dice que la tarea de habitar implica dispositivos de orientación, formas de desplegar los cuerpos en los espacios que crean nuevos pliegues o nuevos contornos de los que podríamos llamar un espacio visible. Es decir, explicado en otras palabras, el equipamiento pensado como dispositivo de orientación, por ejemplo acá es muy claro, digamos, ustedes tienen estas sillas y estas mesas y este televisor que los hace poner a ustedes enfrentados hacia él, a mí enfrentado hacia esa computadora y hacia ustedes. Esta puerta, si necesito usarla, tengo que doblar. Los dispositivos de equipamiento que existen en un espacio orientan los cuerpos. Nuestros cuerpos se distribuyen en los espacios a partir de las tecnologías y dispositivos que lo habitan. Y cuando Eileen diseña dispositivos que desorientan el espacio, porque al abrir los cajones hacen giros, porque al cerrar y plegar se pueden acomodar su respaldo como quieran, empieza a provocar indisciplinamientos del espacio, microrebeldías, microrevoluciones. Y eso empieza, estas ya son imágenes de su primera casa, ya les voy a contar más sobre eso, de cuando llega a su era arquitectita.
el diseño de este mueble, que es para leer, es un soporte para leer, que es proyectible y rebatible, y a su vez se gira, y la base tiene una parte que también se levanta, pero a su vez se pliega sobre... O sea, es un plegado, sobre un giro, sobre una proyección, es una infinidad de movimientos y posibilidades que crea solamente para una mesa para leer, pero allá, por ejemplo, también hay un tablero de dibujo. Ustedes, la computadora les ha robado un poco ese mobiliario, pero era donde dibujábamos, ¿no? Yo soy la última generación que dibujó a mano en la facultad todas las entregas, y teníamos los tableros. Los tableros, si ustedes más o menos si algo saben, se inclinan un poco. Lo cual era un perno cuando vos tenías que hacer maqueta y dibujo, porque o sea, tu tablero no se desconfiguraba como superficie de apoyo porque estaba inclinado. Entonces ella arma ese tablero que tiene una cisura que extruye una porción de su superficie, y ambas son inclinables a distinta manera. Entonces vos podés dibujar y apoyar, o dibujar una cosa de una manera y dibujar otra de otra. Esta, la mesa Rivoli, que es mi preferida o sea, me parece fascinante, tiene dos platos que orbitan y que giran sobre sí mismos, y estas dos placas que también, digamos, son plegables, y uno puede ir construyendo distintas formas de esa mesa. Es una mesa para servir comida. Esta otra mesa, y entre esta y esta ahora voy a decir algo que también es plegable y rebatible. Retengan la info de las mesas, ya vamos a volver. Y después esta que sí es como el gran hit del diseño de mobiliario de Eileen Gray. Si ustedes la buscan, la mesa de 1027 es como, no sé, la BKF, la silla Barcelona, es una pieza icónica de referencia del diseño de mobiliario. Y también uno hoy la ve y piensa, bueno, sí, es una mesa de arrime. Pero no existían las mesas de arrime en 1920. Es una mesa que tiene primero un círculo que es discontinuo y un peso sobre esta parte de ese círculo para que la mesa no se venga hacia adelante cuando uno apoya sobre esta parte. Tiene una sola pata, lo cual hace que vos desde un sillón o desde una cama puedas acercar la mesa y ponerla lo más cerca tuyo posible. Espejos, los espejos también son transformativos, son rotables, desplazables, giratorios, desplegables, y si entramos en dimensiones más metafóricas o conceptuales del mobiliario, el espejo nos habla de la imagen propia. El espejo siempre nos devuelve una imagen nuestra. Y en los diseños de Eileen podemos ver un recorte que se pliega y que además permite ver otras facetas de uno mismo. Cuando uno se enfrenta a un espejo, generalmente no tiene tantas posibilidades de cómo verse. Eileen tiene en esta casa en particular que diseña para ella, tiene dos espejos muy estratégicos. Que está en la zona del tocador de la habitación, que es para maquillarse y que tiene la posibilidad de verse de costado para hacerse el contouring como Dios manda. Y esta otra está en el baño. Este es el espejo satellite, que además es una exquisitez y tiene un satélite, básicamente, que también es pivotante y plegable y que le permitía, tiene electricidad, tiene luz y tiene electricidad para enchufar, le permitía cortarse el pelo con una máquina sola, pudiendo ver su parte de atrás. También la máquina de cortar el pelo, ustedes se imaginarán que no es gran novedad, pero para 1920 Braun empezaba a producir este tipo de artefactos y era realmente una disrupción de lo que configuraba la época. Pero bueno, también esta idea de que los artefactos o los dispositivos invitan a girarse tiene cierta dimensión metafórica o simbólica. Althusser, que es un filósofo muy renombrado y de impacto, habla de esto, y acá hay una cita que les quiero leer, que dice que girarse sobre sí mismos,
Él habla de los giros, pero cuando los describe dice que girarse sobre sí mismo podría llevar a los sujetos hacia diferentes direcciones. Dependiendo de la forma en que uno gire, diferentes mundos podrían incluso aparecer a la vista. Si tales giros se repiten con el tiempo, los cuerpos adquieren la forma misma de dicha dirección. No es que los cuerpos simplemente tengan una dirección o que sigan direcciones. Por el contrario, al moverse en esta dirección en lugar de aquella una y otra vez, las superficies de los cuerpos, a su vez, adquieren su forma. También deja que pensar Andrés Haudricourt, que es un pensador, en realidad es ingeniero agrónomo, pero es un pensador aprendiz de Guattari, que tiene un libro exquisito, es así chiquito y se los recomiendo mucho, se llama El cultivo de los gestos, que habla de las gestualidades corporales en relación a las plantas y los animales, pero como también mecanismos de producción de subjetividad, la forma en que nuestros cuerpos gestualizan, producen dentro nuestro impacto subjetivo. Y en ese libro él reconoce que a menudo la historia se resume a la técnica, la historia de las herramientas y de los objetos fabricados. Se olvida de las fuerzas motrices que tienen también una historia poco conocida y muy mal estudiada. Es decir, cuando nosotros estudiamos la historia de la tecnología, estudiamos la historia de los objetos y no la componemos con los cuerpos que se necesitan como motricidades para accionarlas. Por eso les pido que cuando veamos estos mobiliarios, en realidad veamos cuerpos. Esto se abre y se gira hacia allá. Este mueble de acá tiene, sobre esta parte, es extensible y arma un panel divisorio en la habitación en la que está. Estas son mesas de otra casa que hace. Son mesas que tienen superficie de corcho, porque ella en una época de su vida tiene un trastorno auditivo en el que necesita reducir al máximo los ruidos. Entonces empieza a hacer mesas con superficie de corcho para evitar el ruido de la vajilla en las mesas. Esa es una planera, no planera del CONICET como yo, planera que guarda planos. Bueno, allá otro. Cajones que giran, espejos que rotan. Me parece que hay algo que siempre cuando muestro esta parte me parece importante distinguir, además, que es como la no adhesión a un solo género del movimiento moderno, a una subcategoría de lo moderno. Uno puede identificar algunas dimensiones de la obra que son neoplasticistas, otras que son minimalistas, otras que son industriales. Digo, cuando uno empieza a hacer desmenuzar el movimiento moderno en distintas escuelas, tradiciones, corrientes, ella de repente pareciera estar parada en una tercera posición, en el medio de todas ellas, para poder elegir qué quiere hacer cuando crea. Es muy difícil categorizarla. Bueno, este ya no tiene un cajón que vaya para el mismo lado. Por eso traigo distintos, o sea, la de allá directamente se contradice por completo con esta otra en términos de... Y eso nos hace llegar hasta esta parte, que es, ¿qué parte de una, o sea, si ustedes ven esta foto, ¿alguien conocía ya este espacio? ¿Lo habían visto? ¿Sí? ¿No? Los necesito que hablen para que... Sí. ¿Quiénes sí? Levanten la mano. ¿Están vivos? ¿Hay vida del otro lado? Bueno, hay algunos que sí habían visto. Y si ustedes tuvieran que decir qué parte, o qué habitación, o qué sector de una casa es esto, ¿qué dirían?
Pónganle un 10, a ese chico no pudimos ni dudar. Sí, exacto. Sí, es un espacio que refiere a todos. Y hay algo, ahora lo vamos a ir describiendo, pero hay algo muy importante de pensar que Eileen Gray explicita en una entrevista de la que vamos a hablar mucho, que es que para ella el equipamiento es una constelación activa. Todas las partes que equipan una casa funcionan en conjunto. No hay una silla y una mesa. Hay una acción que proponen esos dispositivos. De hecho, en esta casa, ¿cómo es tu nombre? Que Benjamín decía con mucha inteligencia que era un espacio muy flexible y que respondía a todos, es en el espacio en el que también se come. Y ustedes dirán, más no hay mesa para comer. No hay mesa en esta casa, es una casa que no tiene un comedor, sino que las distintas mesas que les fui mostrando, las flexibles, las adaptables, tienen módulos de encastre. Entonces la mesa Rivoli y las pequeñas mesas que están puestas en la habitación pueden armar una gran mesa o una mediana mesa o una pequeña mesa según se necesite. Dice Eileen Gray, y esta es su gran máxima, y acá ya empiezo a armar pica, que una casa es un organismo viviente, un organisme vivant. Es un concepto que en la Architecture Vivant, que es una revista muy importante de la época y casi la única de difusión de la arquitectura moderna y de discusión de la arquitectura moderna, pero bueno, es como el ArcDaily del momento. La segunda edición que hace, dedicada exclusivamente a una sola persona, es Eileen Gray. La primera fue a Le Corbusier. Agárrense de algo firme, porque se viene. Ella tenía una asociación muy fuerte con Jean Badovici, que era el editor de esa revista, y también era con quien construye la arquitectura de la casa E1027, que les había mostrado el interior y ahora vamos a ver el exterior. Pero sí que ustedes a Le Corbusier más o menos lo tienen, saben quién es, ¿verdad? Y saben, están introducidos en el concepto de la máquina de habitar. Simplemente, para reducirlo, Le Corbusier dice en Hacia una arquitectura, su primer gran publicación, que si existían aviones para volar, barcos para navegar y autos para andar como máquinas, máquina de andar, máquina de volar y máquina de navegar, la casa era una máquina de habitar. El estuche de la vida. Se trata de la invención pura, personal, hasta el punto de la invención de un hombre. Estas son citas de Hacia una arquitectura. Todos los hombres tienen el mismo organismo, las mismas funciones, todos los hombres tienen las mismas necesidades. Se imaginarán ustedes que no. Bueno, imagínense ustedes que, como decía hace un tiempito, una mujer lesbiana que comienza a tener impacto y relevancia en la arquitectura de la época, tiene una edición exclusiva para ella sola en la que además le discute al anteriormente publicado, conocido como el varón de la arquitectura, el padre de la arquitectura moderna, le dice, che, me parece a mí, pero a mí nomás, que lo de la máquina de habitar es cuestionable. Me parece que podríamos ver la vivienda como un organismo viviente. La cáscara del ser humano, su emancipación. Una debe construir esto es en la publicación de la Arquitecture Vivant. Una debe construir para el ser humano, para que pueda descubrir en la construcción arquitectónica el placer de la autorrealización en un todo que le extiende y le completa. La casa debe ser una extensión de la experiencia humana. Las fórmulas no son nada, la vida lo es todo. Se pone en discusión teórica con Le Corbusier. Y también práctica. Presten atención a estos años. La Ville Savoye de Le Corbusier
esa pieza maestra en la que exponen los 5 puntos de una nueva arquitectura, los tienen, ya los vieron, bien. Ahora los vamos a desarmar un poco, porque para mí son los 3 puntos y medio. Hay algo ahí que se repiten y está raro. Se proyecta en 1929 y termina de construirse en 1931, cuando la E1027, esta es la imagen exterior de la casa que veíamos antes, se proyecta en 1926 y termina de construirse en 1929. Es decir, para cuando Eileen Gray construye esta casa, esta estaba siendo proyectada. Factos, es esto. Factos. Sí. Creo que lo debo tener anotado ahora, lo vemos cuando llegue a la revista seguro. Bueno, 5 puntos de la... ¿Vos no te querés sentar? ¿Estás bien ahí parado? Ok. Uy, ¿llegaste? ¿Te quedaste ahí parado? Al final, yo hablando del disciplinamiento de los cuerpos y mandándolo a sentar. No, está bien, quédate. Como quieras, pero te vi ahí, me parecía que no encontraba silla y dijiste, bueno, me quedo acá quietito. Los 5 puntos, o los 3 puntos y medio. La planta libre. La terraza jardín. Los pilotis, palabra fea, pilotis rara. La ventana corrida y la fachada libre. Pero bueno, la realidad es que la separación de la estructura y la envolvente, que podría estar dentro de los pilotis, también es un poco la que hace a la fachada libre y también a la ventana corrida. Pero bueno, él necesita ordenarlos y habla de estos 5 puntos, que los publica para 1929, con los que además presenta este proyecto que empieza a construir. Pero resulta que para 1929 había una reina que ya había hecho una casa que tenía planta libre, terraza jardín, pilotis, ventana corrida. ¿Y qué me falta? Fachada libre y fachada libre. Y acá viene lo que cuando me pidieron esta clase por primera vez, que fue en el Colegio de Arquitectos, y fue para el Día de la Mujer, yo les presenté un título tranqui, que era este. No pasó, no aprobó, terminó siendo Eileen Gray, un recorrido por su historia. Pero este era el título que presenté yo. Mas no sucedió tan así. Porque acá empieza el quilombo, LAM. Vamos a hacer un poco un recorrido que lo siga contrastando, lo siga contraponiendo. El modulor. El modulor es la decantación de todo ese trabajo que comienza en hacia una arquitectura de producción teórico-práctica de Le Corbusier que para los 40 termina de armar como su Biblia, ¿verdad? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento de Le Corbusier cierra con el modulor. El modulor es un cuerpo humano seriado, que es ese cuerpo que la máquina de habitar debe producir. Le Corbusier habla lisa y llanamente de la producción de cuerpos, que la casa puede producir los cuerpos normados y seriados, y que ese es el gran logro de la modernidad. Lo dice así textual, no es que lo dice muy textual. En todo hombre moderno hay una mecánica. El sentimiento de la mecánica deriva de la actividad cotidiana. La medida natural del hombre debe servir de base a todas las escalas, que se hallarán en relación con la vida del ser y con sus diversas funciones. Escala de las medidas aplicables a las superficies o a las distancias. Escala de las distancias consideradas en su relación con la marcha natural del hombre. Escala de los horarios que deben determinarse teniendo en cuenta la diaria carrera del sol. ¡Qué aburrido! Estudiar la casa en serie, sana, moralmente también, y bella para el hombre corriente, universal. Es recuperar las bases humanas, la escala humana, la necesidad tipo, la función tipo, la emoción tipo. Es así, es capital, es total. Loco. O sea, la emoción tipo, la idea de tipo que se trabaja en la modernidad, la tipología, llevada incluso al dominio de las emociones. Este es un diagrama de la casa que estábamos viendo antes, el diagrama de la casa E1027, una referencia también muy importante para mi investigación,
porque básicamente escinde de todas las partes de la vivienda que no le interesan para contar cómo es el desplazamiento coreográfico de los cuerpos en la vivienda. Utiliza estas flechas que yo trato de adivinar un poco de qué van, porque la mayoría del legado de Lynn Grey fue quemado por los nazis. Vieron que generalmente fascistas y homosexuales, hay ahí una cosa, no sé si estuvieron viendo algún presidente que dice que los homosexuales son pedófilos, no duden de que es fascista. Entonces arma un recorrido de flechas con iconos y logos que son los mobiliarios. Y esas flechas tienen un principio y un final determinado. Hay flechas más gruesas, más finitas y de puntos. Y hacen referencia a distintas acciones. Hace un desglosamiento de acciones como, por ejemplo, levantarse, bañarse y salir. Cocinar y servir la comida y comer. Es decir, que en contraposición al diagrama del modulor, que diagrama un cuerpo estático y completamente mesurable, Eileen Gray habla de un cuerpo dinámico, medible solo en términos de su movimiento en el tiempo. De hecho hay un desplazamiento del sol también. Y además que la calidad gráfica, porque yo no quiero ser un shady de Le Corbusier, pero estos son los diagramas que presenta en la Carta de Atenas y en su presentación en Buenos Aires. Lo que es pedirle poco a los varones, ¿eh? Estos son los diagramas. No hay vara. Ahora les traje algunas citas, son largas, pero nunca un texto los va a matar, que es de la entrevista que le hace Jean Badovich a Eileen Gray en esta publicación. Y son muy importantes porque realmente, si algo de todo esto hubiera calado con un poquito más de incidencia en el movimiento moderno, quizás me gustaría pensar que estaríamos un poco mejor en términos de calidad de vivienda. Porque la verdad hay mucha lucidez en sus palabras. Badovich, bueno, saben leer una entrevista, ¿verdad? La B es de Badovich y la E de Eileen. Es verdad que muchas obras son un poco frías, pero ¿no será porque aún nos encontramos bajo la influencia de un pasado reciente? ¿Y no serán los principios higiénicos, el higienismo, otro momento de la modernidad? ¿No serán los principios higiénicos de algún modo los responsables de esa frialdad que nos incomoda? Sí, del higienismo hasta la extenuación, del higienismo mal entendido, pues el higienismo no excluye ni el confort ni la actividad. No, están intoxicados por el maquinismo. Pero no solo existe el maquinismo, el mundo está poblado de alusiones vivas, de simetrías vivas, difíciles de descubrir, pero innegables. El exceso de intelectualidad destruye lo que hay de maravilloso en la vida, como esa preocupación malentendida del higienismo que conduce a una asepsia insoportable. La obstinación por una rigurosa precisión ha descuidado la belleza de todas esas formas. Los discos, los cilindros, las líneas onduladas y en zigzag, las líneas elipsoidales, que son como las rectas en movimiento. La arquitectura de la modernidad carece de alma. La que se le viene. Pobre, ella solo opinando, ya se estaba metiendo en un problema. Claramente se observa que construyen casas como los ingenieros construyen máquinas, pero ¿resulta necesario? En cuanto a la técnica, sí, pero la técnica no lo es todo. No es más que el medio, se debe construir para el hombre, para que encuentre en la arquitectura el gozo de sentirse él mismo, como en un todo que le prolonga y le completa, que incluso los muebles, perdiendo su propia individualidad, se fundan en el conjunto arquitectónico. Esto que dice todavía no saldamos. El goce del usuario incluido dentro del proyecto. Entre los ustedes, si les parece mucho texto, avisen porque viene otro. Entre los arquitectos de hoy en día prácticamente se habla de la normalización y de racionalización. ¿Podría explicarme en qué sentido dan ellos a estos términos que, por otro lado, he oído frecuentemente, pero con un significado en el que apenas hallo relación con la arquitectura? Siempre ocurre igual. La técnica termina siendo la principal preocupación. Se olvida el fin a la fuerza de pensar en los medios.
La normalización y la racionalización tienden a darnos construcciones aún más desprovistas de alma y de individualidad que las que hemos visto hasta ahora. Se indaga más en un tipo de arquitectura que en un estilo verdadero. Pero para que un cierto tipo de arquitectura tenga un valor verdadero, es necesario que éste me comí una palabra ahí, pero que coincida con un ideal. O, ¿cómo llegar a tal resultado si se construye sin la menor preocupación por el bienestar y por el confort íntimo? Sin tener en cuenta las necesidades que tienen los hombres de encontrar en los lugares que habitan ciertos signos que expresen su personalidad individual y su gusto propio. Por otra parte, me parece inevitable que este sistema de investigación de tipos conduzca a una simplificación extrema y por tanto a unas concepciones tan pobres como limitadas. Principio del 20, y ya advirtió todo lo que iba a seguir pasando y nadie le dio bola. Escuchen a las lesbianas, gente. No, pero en serio, ella está hablando de la preocupación que tiene porque se vuelva la vivienda una producción en serie, como una máquina que produzca un solo tipo de persona, cuando en realidad se podría pensar desde el proyecto algo que, decía el compañero Benjamín, sea lo suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades de cada uno. Aquí está, es más, si uno sigue analizando cómo continúa el desarrollo de la modernidad, cómo llega a los Estados Unidos, cómo se traduce a partir de otros fenómenos también, bien puede identificar en miles de películas, aparte porque es como un tema trabajadísimo, los suburbios americanos. Todas casas iguales, con amas de casa iguales, con esposos iguales, con hijos iguales, tomando muchísimos antidepresivos para poder llevar una vida que no es la de nadie porque es la de todos. Evidentemente, la investigación de la construcción tipo responde a unas circunstancias económicas contra las que no se puede hacer nada. Entre guerras, digamos, estábamos complicados. Sin duda, pero aún así será preciso que se nos presente como un ideal lo que no es más que el resultado de una triste necesidad. Creo que la mayoría de las personas se confunden sobre el sentido que conviene dar al término tipo. Para ellas, tipo es sinónimo de creación simplificada al extremo y destinada a ser reproducida en serie. Pero yo lo entiendo de otra manera. Una casa tipo, para mí, no es más que una casa cuya construcción ha sido realizada siguiendo los mejores y menores y menos costosos procedimientos técnicos, cuya arquitectura logra, para una situación determinada, la máxima perfección. Es decir, que es un modelo que, sin reproducirse al infinito, servirá de inspiración para construir con el mismo espíritu otras casas. Es cierto que así debería entenderse la investigación del tipo arquitectónico que se ajusta a nuestra época, y así se concibe esta investigación, la casa de 1027. Lejos de ser arriesgada, se transforma en tal caso en una necesidad no solamente económica, sino también lógica y moral, además de que tiene la gran ventaja de liberar inmensas actividades para el futuro. Producirá una especie de unidad fundamental que, en la diversidad de los detalles y la multiplicidad de las aplicaciones, dará un mayor valor a las realizaciones futuras. El tipo no debe responder solo a preocupaciones comerciales, debe ser la expresión misma de la realidad psicológica de una época. La puta madre. El aporte sustancial que estaba haciendo ella y no fue escuchada es un tremendo tema que nos debemos. Cuando Le Corbusier, que es el triunfador de esta discusión en términos de hegemonía, dice que la vivienda es una máquina de habitar, habla de una casa como una máquina que produce cuerpos. Y cuando el Ingray habla de la vivienda como un organismo viviente, habla de un cuerpo como tecnología que puede producir casa, acompañada por los dispositivos. Así lo demuestra también en esta obra que la voy a pasar un poco más rápido, que es el Faux Plafond, es un departamento de París en el que, insistente con sumergirse en las discusiones de la modernidad, toma las medidas del cuerpo para proponer una optimización del espacio. Es maquínica, es una vivienda bastante maquínica, en un departamento de un edificio donde sobre la parte de adelante pone lo que podríamos entender como el motor de la máquina, donde están la cocina y el baño, es decir, los dispositivos más maquínicos de la vivienda, y atrás hay un espacio libre.
Ese espacio libre se aprovecha a partir de armar un entrepiso a 2,40 metros de altura, la altura del modulor con el brazo en alto, donde un cuerpo mujer en un corte, donde guardar los distintos equipamientos de la casa. Entonces, hay una parte de abajo desprovista de todo muebles, hay una parte de arriba donde están todos los muebles e interactúan a la hora de poder bajar y subir los muebles que necesita. Ah, pensé que tenía... Bueno, lo debo tener más adelante. El Ingray se inicia en la arquitectura a partir de que le enseñan a dibujar. Lo primero presencialmente, pero luego por cartas, arquitectas soviéticas. En la Unión Soviética había mujeres arquitectas y por eso se puede ver la influencia de la inclusión de las tareas de cuidado dentro de los programas de vivienda. El cuidado colectivo, las cocinas colectivas, los espacios para las infancias colectivos. Y empieza a aprender a dibujar dibujando proyectos de Adolf Loos. Los cortes y las vistas las dibuja en concordancia y además después empieza a hacer algo que es crearle pliegues a sus cortes y sus vistas para poder armar maquetas. Bueno, lo mismo que pasa con sus muebles. Pliegues y rebatimientos. En el Fox Plafond, el proyecto del departamento que les contaba, diseña una silla que se puede doblar y volver escalera para poder acceder a los muebles que están en el entrepiso de guardado, en la baulera, si se quiere. Entre la silla de escalera y la otra parte de la escalera que está arriba, arma el lugar de acceso para subir y bajar los muebles. El cuerpo contemplado también dentro de los cortes y de las vistas en acción y la sugerencia o la afición de Ilyin por crear con eso hábitos. El hábito es un concepto que Félix Rabasón trabaja mucho, un filósofo del 1400, y que habla del hábito como un espacio que se sitúa entre la pura pasividad y la pura voluntad, entre lo innato y lo adquirido, naturaleza y cultura, físico y psíquico, cuerpo y conciencia, pasado y presente, repetición y diferencia, voluntario y espontáneo. Así el hábito es una inflexión que escapa al mismo tiempo a una perspectiva puramente mecanicista determinada y a una perspectiva puramente reflexiva del libre arbitrio. Esta es una foto de la época de los años 20 en París, en la casa de Natalie Barney, que era una intelectual estadounidense, hija de un empresario ferroviario que se hizo la América, y ella tenía un espacio que se llamaba el Templo de la Amistad en París, reconocido por las visitas de grandes intelectuales y artistas, por sus fiestas, sus ágapes y por ser el círculo de protección de la homosexualidad de la época. París en los años 20 era la capital de los gays y las lesbianas, y después con la llegada del nazismo se arma mucha tensión, pero ese círculo, esa red, fue lo que le permitió de alguna manera dejar, aunque sea un poco de rastro del legado de las producciones de la diversidad sexual en el campo cultural e intelectual. El Templo de la Amistad tenía un salón amplio y vacío. El Ingray era una visitante de ese lugar. El material bibliográfico es poco porque los nazis nos prendieron fuego, pero el salón era contiguo a una habitación que se usaba de teatro. La sala permitía
la sala contigua permitía guardar y sacar y poner muebles según como necesitaran, y al ser un lugar de artistas sucedían muestras, sucedían performances, sucedían encuentros de discusión, tal es así que digamos, hacían obras con caballos adentro de la sala. El espacio desprovisto les permitía hacer lo que quisieran al poner cuerpos y objetos que habitaran ese lugar, muy similar a lo que sucede con esta sala casi por completo desprovista de límites y de bordes, y que su mobiliario la constituye. De hecho, esto que ustedes ven acá, que es una cama, en realidad también se pliega y se arma un sillón y es de 3 plazas. O sea, es un sillón de 3 cuerpos que se vuelve cama, pero que también se vuelve un sillón que mira al mar. Y también hay cierta referencia a los boudoirs. Los boudoirs son el primer lugar que se le asignó en la arquitectura a las mujeres. Agradezcan que les dimos un lugar. En el siglo XVII, en Luis XVI, o sea que en el siglo XVI y XVII, permitió legalmente que existieran lugares para las mujeres en los castillos, que eran los boudoirs. Estaban divididos con biombos y eran lugares hechos para que las chicas se pusieran lindas. Porque ¿qué otra cosa tenían? ¿Para qué querían otro lugar? Pero el Marqués de Sade, un escritor de la época, logra dar testimonio de lo que empezó a suceder a partir de que le dieron lugar a las mujeres. Empezaron a haber libros, empezaron a haber discusiones, la posibilidad de hablar, de tráfico de información, pero también un lugar para la sensualidad y la intimidad. Es importante otorgarle el lugar a la gente, ¿vieron? Entonces hay una referencia muy clara al boudoir, también en otras obras de Eylín. Esto es un espacio que propone para una exposición, un estar, enuncia un estar. Bueno, otra perspectiva del mismo lugar. Había una preocupación muy grande de Eylín por la infinitud del espacio. Decía que resultaba necesario no cortar la infinitud del espacio, que el espacio era un todo, que era un despropósito encerrarlo. Entonces, bueno, estos paneles también completan, no solo una ventana corrediza. Yo me pongo el equipo al hombro y profundizo, de hecho. O sea, acá hay 6 puntos de una nueva arquitectura, porque la ventana no es solo corrediza, sino que está constituida de piso a techo por unos paneles plegables que pueden desaparecerse por completo y armar un estar que está en continuidad con el entorno, que cuando les muestre el entorno encima, ¿qué hacemos acá? Esta es la habitación también. Este biombo que se pliega y despliega. Este panel que está acá, que tiene este movimiento para la luz. Más equipamientos que aparecen y desaparecen. El entorno. Unas ganas de estar en el mar Mediterráneo. Pero bueno, esto también lo traigo con esta cuestión que les decía antes de la no adhesión a ningún movimiento, pero al final también valerse de lo mejor de cada uno, digamos. También podemos contrastar esta obra con algo que se felicita mucho de la Casa de la Cascada, de Falling Water House, que es la adecuación del proyecto, del programa de la vivienda al terreno, al territorio y al entorno natural. Ese es un corte de la vivienda. La vivienda va teniendo medios pisos que siguen el movimiento topográfico, que también es como premonitorio de algo que luego se trata como un paradigma dentro del movimiento moderno. Pero también hay algo neoplasticista, la división de los planos. Podemos encontrar alguna referencia incluso a Mies en la construcción de alturas y la ruptura del espacio a partir de planos que se aparecen.
detalles. Una exhibición de los mecanismos, como algunas cuestiones hasta postmodernas incluso aparecen, se enuncian. Es la búsqueda de la luz natural en las claraboyas, es un proyectón, es realmente un proyectón, y acá empieza el tole. Esta es una postal que Le Corbusier le envía a Eileen Gray. La mayoría de las cosas que Le Corbusier le envía a Eileen Gray, de las que quedaron, están en la Fundación Le Corbusier. Lo cual deja la pregunta no respondida de por qué, si yo te mando una carta a vos, la tengo yo. La cosa es así. Cuando Eileen Gray empieza a ser alguien en la escena, Le Corbusier le dice: ay, a mí me encanta el mar Mediterráneo, me gustó mucho tu casa, me gustaría ir. ¿No me prestarías la llave de tu casa cuando no estés? Así voy un fin de semana a visitar y pasarla bien. Imagínate ella, el varón de la arquitectura, está queriendo ir a conocer tu casa. Le dice: sí, querido, obvio. Le escribe él desde allá y le pone: estoy encantado de comunicarte lo mucho que esos pocos días pasados en vuestra casa me han hecho apreciar el espíritu particular que dicta toda la organización, interna como externa, y que da al mobiliario moderno, el equipamiento, una forma tan digna, tan encantadora, tan llena de ingenio. Hace poco agregué este meme, que es lo que termina pasando. ¿Por qué? Cuando Eileen Gray se tiene que ir de París y no puede volver, de Francia, y no puede volver porque llegan los nazis, Le Corbusier se va a la casa de ella, se queda y se dedica a pintar murales adentro de la casa. 12 murales pinta dentro de la casa, sin el permiso de ella. Se fotografía mucho, se hace fotografiar mucho. Era una persona que hablaba muy mal de los retratos, no le gustaba ser fotografiado en un primer momento, decía que era su mirada lo que le interesaba que retraten. Acá se hizo sacar fotos en pelotas por toda la casa pintándola. Divino. El menos tóxico. Tal es así que además, cuando él publica su obra completa, que es con la colección de toda su obra en distintos tomos, cuando muestra fotos de esta casa, en la que no pone quién es el autor, una colección de libros que muestran proyectos de su autoría, pone fotos de esta casa, a la cual llama Una casa en Cap Martin, que es la localización de la costa francesa en la que se encuentra, y en los lugares donde sí hay fotografías específicas de mobiliarios que Eileen Gray hizo por encargo a Le Corbusier, en otros lugares, él la cita mal. O sea, escribe mal su nombre. Le escribe como Eileen Gary. Este es un mural que está en el exterior de la casa y tiene una escena sexual muy explícita entre una mujer de pelo corto y un varón con lentes. Cuando Eileen Gray se entera de esto, está completamente enfurecida, lo cual tiene mucho sentido, y le manda una carta diciéndole: escúchame, vos sos un loco, un demente, ¿por qué fuiste a mi casa? ¿Por qué la pintaste? Él le dice que le hizo un favor, libre de cargo, pero además le dice: ¿usted quiere una declaración basada en mi autoridad mundial para mostrar, si es que entiendo correctamente sus pensamientos más íntimos, la calidad de una arquitectura pura y funcional que usted manifiesta ver en la casa de Cap Martin y que ha sido destruida por mis intervenciones pictóricas? Lo odio. Ok, ¿por qué no me envía usted algunos documentos fotográficos de esta manipulación del funcionalismo?
Y envíeme también documentos originales sobre Castelar, otra casa. Que los documentos originales no es como ahora que nos pasamos un archivo AutoCAD. O sea, vos me estás pidiendo los documentos originales de mi obra. O sea, él le está diciendo, bueno, mándame los planos de tus obras. Entonces yo expongo este submarino del funcionalismo, le dice, y lo difundiré en debate delante de todo el mundo. Imagínense ustedes que para esa época una persona tenía muchísimo poder y estaba aplaudida por todo el resto de los varones de la arquitectura, le dice, bueno, mandame las cosas, que yo armo una exposición en la que le propongo a la escena, a la esfera del campo de discusión, a ver si tenés razón o no. Pero además, cuando él le dice a ella que le hizo un favor y que le está haciendo un aporte a la casa, hay dos cosas que se ponen en contradicción. Primero, que él cuando lo publica en sus libros a los murales, habla de ellos como graffiti. Le pone ese nombre. Y nosotros lo podemos asociar a graffiti, que es una lectura muy contemporánea. Graffiti, como nosotros lo conocemos, es un concepto que nace en los años 80 en Estados Unidos. Antes de eso, el graffiti en Francia, fotografiado por Asahi, o sea, en paralelo que cuando él nombra graffiti, hay una muestra de Asahi, que es un fotógrafo moderno, que es el fotógrafo de Le Corbusier, el retratista de Le Corbusier, que habla de los graffiti. Y los graffiti son amenazas que se hacen en los muros de París entre las mafias. Y él le pone graffiti a los murales que pinta en la casa de Eileen Gray. Pero no solo eso, sino que en una carta, no recuerdo a quién envía esta carta, pero le dice, admito que el mural nunca es para realzar una pared, sino al contrario. Un mural es un medio para destruir violentamente una pared, quitarle todo sentido de estabilidad y de peso. Así que no me vengas, Le Corbusier, con que me hiciste un favor. Igual la cosa no termina acá. Porque es un pesado. Es un insoportable que no se banca que le digan que no. Y ustedes divisan acá la casa, ¿verdad? Preciosa, divina. ¿Ven esto? Le Corbusier compró este terreno. Es verdad lo que estoy diciendo. Y armó esto, que además es de cuando él ya era bastante grande, lo habían corrido de la escena los nuevos jóvenes en los Siam, que traían nuevas propuestas, él iba quedando un poco afuera, un tipo con un ego abismal, y empieza a decir que él iba a traer un proyecto que era la revolución, el Cabanón, Le Cabanón, que era, para mí ya, yo hago toda esta perfo, después podemos hablar de otra manera de Le Corbusier, pero para mí acá ya estaba completamente gagá y fallaba, o sea, fallaba en lo que proponía, ya no estaba, y además estaba incendiado porque justamente los jóvenes le habían ingresado en los últimos Siam, se los habían aparateado y le habían dicho, ya estás vos. A ver, claro, permiso, está fallando. Necesitamos hacer otras cosas en la arquitectura. Gracias por sus aportes, lo seguimos celebrando. Entonces él dice que de ninguna manera el Cabanón, que lo va a construir. ¿Y qué es? La bronca que me da. Este es un corte de Le Cabanón. O sea, esto es un corte, miren los cortes que hacía, de ese cuadradito. Igual ustedes me pueden traer un corte así si quieren, no me voy a quejar. La mujer que va a estar haciendo, cocinando, y hay dos hombres. Uno mira por esta ventana y el otro tiene binoculares. Claro. Vamos con Le Cabanón, el gran paradigma de la arquitectura de los años 50 según Le Corbusier. Es esto. Es como un encuentro entre las prácticas ancestrales y la modernidad real. Se los digo en serio. Yo voy a dejar de lado cualquier crítica que pueda hacer en modo... pero él dice que el gran aporte del paradigma es una superficie liberada, modulada y liberada, tiene una baulera
en la parte baja de la casa, de la cual vos podés sacar y poner muebles. A ver, ¿por dónde ando? Ah, ok. Como dato, la casa de Cap Martin, ella la construye con Jean Badovici, ¿no? Jean Badovici, su gran asociado, que estaba a nombre de él, porque las mujeres no podían tener cosas a su nombre. Además, ella se tiene que ir, porque si se quedaba, los nazis la iban a fusilar. Pierde su casa. No tiene más acceso a ella. La casa después es vendida, además, a un médico que la usaba para fiestas. Después, los nazis se cree que la usaron durante mucho tiempo como un lugar de fusilamiento porque ahí estuvo muy baleado, o sea, la parte de abajo, todos los muros estaban baleados. Esta es la casa ahora, que fue recompuesta por la Fundación Eileen Gray, pero la recompusieron con los murales de Le Corbusier. Porque adivinen el género del director de la Fundación Eileen Gray. Esta es otra foto en la que él se retrata muy amablemente en culo, pintando la casa. Tiene una cicatriz muy grande. Le Corbusier tuvo un accidente marítimo y bueno, se lastimó la pierna y tiene esa cicatriz. Bien de culo para sus 60 años, Le Corbusier igual. Gran nadador. Le Corbusier era un nadador, nadaba mucho, en serio, nadaba muchísimo y ese accidente es una lancha que lo pasa por encima y le corta la pierna. Beatriz Colomina, que es una tremenda escritora de la cual yo soy fan, de arquitectura, expositora, pensadora, decana de la Universidad de Columbia muchos años. Dice algo, ella es bastante osada en esa presentación que hace sobre Le Corbusier y Eileen Gray, que resulta muy raro que en todo el momento en que él se queda a vivir en la casa de ella, manda muchas cartas a amigos contándoles lo contento que está de vivir en la costa, en ese lugar. Y en varias cartas afirma reiteradamente que es el lugar donde él va a morir. Y es lo que termina sucediendo. Le Corbusier muere de un paro cardíaco, se cree, en esa costa, nadando. Ya no debía nadar más, o sea, tenía recomendado, prescripto no nadar más, y muere nadando frente a la casa de Eileen Gray. Bueno, en ese momento y en las discusiones que había cuando me invitaron a dar al colegio esta charla, también llevé este mensaje muy ameno. Estábamos con algunas implicaciones con varios varones de esta facultad y de ese colegio, lo cual todavía sigue sucediendo. Recuerdo igual que en ese momento termina la clase y uno me dice, ¿cómo nos vas a decir abusadores? Yo dije, yo no les dije abusadores, les dije abusivos. Dice Eileen Gray en 1929 que el objetivo de la independencia de las piezas, cada persona, incluso en una casa de dimensiones reducidas, debiera poder sentirse libre e independiente. Es más, debe tener la impresión de estar solo y, si así lo deseara, totalmente solo. Esto es de 1929 y va en consonancia con un libro de Virginia Woolf, otra lesbiana que hace grandes aportes a la cultura. Y el libro se llama A Room of One's Own. Está traducido como la habitación propia. Es un tremendo libro, espectacular, en el que hace un enunciado tan sencillo en 1929 como si las mujeres tuvieran una habitación para ellas solas donde poder escribir, la vida les sería más fácil. Se estaba pidiendo por habitaciones para poder hacer lo que quisieran las mujeres en una casa. Pero, a su vez, en la traducción, la idea de la habitación propia habla de una habitación que es propiedad de una mujer. Pero
Si uno hace el intento por traducir más fielmente, y es muy difícil, las traducciones justamente son trucos del lenguaje, pero a room of one's own es la habitación de une mismo. No tiene género, one's own no tiene género, pero además no habla de la propiedad de la habitación, sino de la mismidad de esa habitación. Una habitación no que pueda ser de alguien, sino para o por alguien. Y eso es lo que Eileen Gray en sus preocupaciones arquitectónicas logró traducir. Eileen Gray logra de grande, cuando se recupera su relevancia, cuando empieza a estudiarse, en Irlanda se hace una retrospectiva en la cual se reconstruye el interior de la vivienda y ella logra volver a ir de muy grande, de muy mayor, encontrarse con ese living. Tiempo después fallece. Lo poco que se pudo recuperar de su legado es en ese redescubrimiento cuando periodistas e investigadores se acercan a ella y ella puede ofrecer últimas entrevistas en los últimos años de su vida y los pocos documentos que quedaban. Así que, de alguna manera, lo que les ofrezco es como la pequeña recopilación de eso, que a través de distintos archivos más o menos curé en lo que está dentro de ese QR, que es una carpeta de Drive. ¿Sigue funcionando, Pilar? A ver, ya que te veo escaneando. ¿Funciona? Ah, bien, bárbaro. Bueno, quien quiera verlo, acá hay fuentes, distintas fuentes de la obra de Eileen. Bueno, y eso es todo. Podemos charlar ahora si quieren de cosas y preguntarme y contradecirme y cuestionarme y nos peleamos, armamos una buena pelea acá arriba de esta mesa. Primero, un aplauso.